E o Sarau do Solar, Prêmio Açorianos de Música por Honra ao Mérito, esse ano, em 2013, completa 20 anos levando música de qualidade. Mais à vontade e de uma maneira mais criativa de tanto de Europa como de Latinoamérica. Então, nós temos música expoente como tango, como a balsa, vamos a tocar Radamés Ñáter, el compositor gaúcho, vamos a tocar Piazzolla, tangos de Piazzolla, vamos a tocar compositores italianos como Boccherini, Frescobaldi, él va a tocar una suite de un violonista argentino radicado en España más de 20 años, amigo noso. Entonces es un poco compartir ese tipo de música, ¿no? Aquella que nos sentimos más identificados y poco oída y algunas nunca oídas en versiones para dos violines como hoy, porque fueron arranjos propios. Luiz Alberto Soares, é um prazer te receber nesse projeto, como já te falei, 20 anos. Queria saber um pouco da tua história musical, de como escolheste o instrumento, ou o instrumento te escolheu, enfim. Sí, gracias a mi padre, que es amigo también de Eduardo, de hace mucho tiempo, descubro el instrumento, ¿no? Y descubro un poco también la pasión por la música. Y digo por la música porque también aparte soy violinista, toco el violín barroco, música, y hago música antigua también. Y de pequeño empecé a estudiar la guitarra con mi padre, hice el conservatorio en Argentina y luego continué mis estudios en Suiza y luego en Francia. Y también paralelamente estudios de violín barroco, de música antigua. Por eso también nuestra idea con Eduardo de hacer música diferente, no solamente un solo estilo, sino poder compartir diferentes estilos de música. Y también música que se han encontrado aquí en Argentina en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Hemos estrenado sonatas para dos guitarras originales, escritas en el siglo XIX en Bolivia, por ejemplo, con Eduardo en el concierto allí en Italia. Y estas cosas son interesantes porque es música que no se conoce, ¿no? Nós estreamos na Suíça, em Ginebra, em 2000. Já fizeram esse encontro? Em quais países vocês já passaram? Y hemos pasado por Inglaterra, Suiza, Francia, Italia, España, y bueno, Brasil, Argentina, y no recuerdo si también Paraguay. No, Paraguay no, todavía no. Sí, estamos realmente tratando de mostrar lo que hacemos un poco en el mundo, ¿no? Lo más lindo del músico, poder mostrar la cultura, lo que uno trae y compartirlo con las personas que están lejos, ¿no? Luiz, quanto tempo morando na Europa? En total 10 años. Sempre trabajando con música. Siempre con la música, sí, siempre con la música y bueno, enseñando como profesor en un conservatorio allí en Francia, y ahora mi regreso a Argentina hace 6 años, estoy trabajando en la Universidad Nacional de La Rioja. O Luiz Alberto, 10 anos morando na Europa, e o mestre Eduardo Castanheira, que está morando aqui no Rio Grande do Sul já há 30 anos, já é um gaúcho, ele é mais gaúcho que eu. Eduardo, como é viver aqui? O que te trouxe da Argentina para o Brasil? Bom, eu fui contratado pela Universidade de Santa Maria e a Faculdade de Música Palestrina no ano 82. Antônio Crivellaro. O Antônio Crivellaro. Então, com isso, já me levou a ter a possibilidade de me apresentar no resto do Brasil. Comecei a tocar em outros estados, todo o interior do Rio Grande do Sul, pela subsecretaria de Cultura em seu momento. E então, eu me sentia muito à vontade de poder desenvolver minha atividade como músico y como artista, no solo como docente, sino como artista también, ¿no? Entonces eso me fue un factor predominante, ¿no? Después formé familia, tengo filhos, mulher y todo, ¿no? Aquí. Filhos brasileiros. Filhos brasileiros, claro, y netos brasileiros. Mas não parece. No, y entonces eso me fue afincando aquí, ¿no? Y o fato de estar perto de Buenos Aires, entonces puedo mantener actividades aquí y en Argentina. No estoy, si estuviese en los ríos de San Pablo, ya moré un par de años en San Pablo y prácticamente a 20 años, obviamente, a forma de comunicación y locomoción eran otras. Hoy es mucho más fácil viajar, mas a 20 años no era así. Entonces ya intenté hacer eso, imposible. Entonces aquí
estou bem mais perto e poder fazer participar na Argentina, porque é um campo musical importante também, não? Eduardo, uma coisa, várias pessoas que estão nos assistindo já te conhecem dos teus concertos, dos teus recitais aqui, já vão conhecer o trabalho do Luiz Alberto, mas as pessoas não sabem que tu também é um luthier, tu também confecciona, tu tem uma empresa que confecciona os instrumentos. Eu queria saber duas coisas. Uma é como se isso é difícil, como confeccionar, fazer a feitura desse instrumento. E a segunda, se vocês estão utilizando instrumentos. Essa aqui é castanheira, meu pai era luthier. Por mais de 50 anos, faleceu há 7 anos, e eu assumi a condução porque ele tinha discípulos na Argentina que estavam fazendo os violões. E há mais de 15 anos, com meu pai, eu trabalhava na parte da investigação para ir evolucionando na qualidade do instrumento. Obviamente, como violonista, como crítico, aquela pedra no sapato daquele que está creando un instrumento nuevo. Después me mudé del lado de enfrente, tuve que estar dentro asumiendo a conducir a creación de los instrumentos. Entonces, continué investigación, botar en práctica cosas que ya tenía programado con él y cosas nuevas. Él es un expediente dentro de la lutería y de instrumentos antiguos. Y también pasó a ser meu crítico también, entonces há un trabajo mucho en equipe que eu valoro muito, ¿no? Y bueno, es un poco eso, ¿no? Eu faço hoje un trabajo más logístico, porque continuo tendo aquele luthier que fue formado pelo meu pai, que eu chego lá e digo, eu quero este instrumento, quero que seja feito assim, 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 e ele faz. Partes vitais, eu que coloco a mão, mas como músico não posso me estragar as mãos. Então, eu vou bem na manhã, não? Como se diz. Tá dirigindo, quem faz. Então, faço um trabalho bem de perto, mas sem colocar a mão, porque vou me estragar como músico. O recital de hoje, então, Encontros de Dois Mundos, tem músicas de várias nacionalidades. Eu queria saber o seguinte, a gente sabe que o acervo do violão mundial é enorme. Como vocês chegaram a esse programa? Como foi catar esse universo sonoro que vai ser apresentado daqui a pouco? Y la idea era poder reagrupar, como dije antes, un poco la música de los dos continentes, ¿no? Por ejemplo, el tango de Argentina de Piazzolla con música italiana del siglo XVIII. Y lo que fue realmente acá en nuestra querida Argentina y en Brasil fue un encuentro de dos mundos, pues fueron dos civilizaciones que se encontraron. La civilización originaria, que eran los indios, y los europeos, españoles o portugueses que venían a colonizar las tierras. Y ese encuentro de dos mundos es muy interesante para nosotros porque nosotros, por ejemplo, yo me siento que soy de dos mundos. Como el mundo europeo, por mi abuelo, mi madre, que es italiana, y bueno, mi padre es más gaucho, es más de la Argentina, ¿no? Y luego la música que tocamos, es la música de dos mundos. Entonces, darle ese nombre era muy interesante y me parecía muy interesante al público, porque diga, ¿qué es música de dos mundos? Entonces, ¿cuáles son los mundos? Y son los mundos que conocemos nosotros, ¿no? Que por ahí a veces en Europa la gente conoce solamente el mundo europeo, y nosotros tenemos la gracia que podemos conocer dos mundos, ¿no? Nuestro mundo originario de aquí e o mundo europeu allí em Europa, não? Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo agora está super curioso, então eu vou deixar vocês muito bem acompanhados pelo excelente trabalho musical dessas feras aqui, Eduardo Castanheira e Luiz Alberto Soria. Muito obrigado pela entrevista e um bom espetáculo então para todos nós.